Bienvenidas, bienvenidos a esta clase que he denominado NutriZoom de la incertidumbre. Para mí es súper importante poder brindar algo de mi conocimiento para que los demás puedan atreverse también a indagar en sí mismos y a indagar en estos nuevos conceptos, quizás nuevas formas de relacionarse con la vida, y qué mejor que relacionarnos con el tema de la incertidumbre de una forma más amigable, de una forma que realmente no sea tan rechazable como siempre hemos visto la incertidumbre. Todo lo referente a lo que es incertidumbre es desafío, una falta de control, es algo que nos vemos en conflicto internamente. Y hay muchas personas que externalizan también el tema del conflicto con la incertidumbre de lo que vaya a pasar. Entonces, por eso este tema lo hice, porque a mí también me ha impactado muchísimo lo que es la incertidumbre en mi vida, así que por lo mismo quise traerlo y poder compartirles algún tipo de información, herramientas que pueda serle útil, relacionándonos un poquito más allegados a esa frase que el solo hecho de escucharlo ya causa incertidumbre, falta de descontrol. Así que, bueno, voy a compartir pantalla para que podamos ver qué se requiere de cada uno de nosotros, porque voy a hacer unas preguntas y lo pueden ir respondiendo en el chat. Primero que todo, son 3 preguntas las que les voy a hacer, y esas preguntas van a ayudar a que podamos entrar en tiempo real con respecto a la incertidumbre. Así que la primera pregunta dice: ¿y si la incertidumbre fuera una puerta en vez de un obstáculo? Ojalá se puedan hacer esa pregunta a sí mismo, tomarse un pequeño momento, menos de un minuto, para que acompañen esa sensación corporal con estas preguntas que tengo más abajito, que dice: ¿qué siento en el cuerpo? Porque de seguro, al hacernos una pregunta, aparecen unas sensaciones corporales. También, ¿qué pensamientos aparecen frente a esta pregunta que les acabo de hacer? ¿Qué historia me cuento cuando no sé qué va a pasar frente a esta pregunta? Si quieren simplemente sentir, está bien. Si quieren compartirlo en el chat, también. Es importante el sentir, porque el sentir siempre va primero antes de una creación más externa, antes de que podamos sacar afuera todo lo que es una acción, una palabra, un gesto. Siempre primero hay un sentir. Así que esa es una de las primeras preguntas que se hagan. Aquí va la segunda pregunta. ¿Qué oportunidades han surgido en su vida gracias a lo que no podían controlar? Lo mismo para esa pregunta: ¿qué se siente en el cuerpo? ¿Qué pensamientos aparecen? ¿O qué historia me estoy contando cuando no sé lo que va a pasar? Como con esta pregunta. Pasa que a veces queremos controlar todo, y a veces cuando ya no damos más, porque el cuerpo también avisa cuando hay un exceso de control, nos lleva a tirarnos a la cama, donde no podemos ni siquiera pensar nada, que tenemos que tomarnos una pastilla o salir al aire libre, y de pronto dejamos en ese momento de controlar y surge algo. Por eso esta pregunta. Entonces, si pueden ir a sus recuerdos, puede que aparezcan algún tipo de situaciones y puedan sentir su cuerpo. El cuerpo nunca miente. Por eso estas preguntas. Vamos a la siguiente. ¿Qué harías si no pudieras planificar nada más en tu vida? Inmediatamente vienen sensaciones al cuerpo, o se nublan los pensamientos, no hay pensamiento, uno queda como en shock. Así que vayan entrando, eso es incertidumbre, no saber qué hacer. Claro, simplemente vivir, dice Karen. Y cada uno va a tener una opinión particular y distinta. Y eso es lo bueno, porque de eso nos podemos ir nutriendo. Claro, Loreto dice al comienzo sería un caos. Claro, cuando estamos acostumbrados que todos lo tenemos prácticamente a la mano y pasa un momento donde no sabemos qué va a pasar, comienza ese caos dentro de nosotros primero, ¿cierto? Porque es súper importante hacernos preguntas. Por lo general hacemos cosas porque sabemos qué tenemos que hacer, porque nos han dicho qué tenemos que hacer, hacia dónde ir, cómo hacerlo, pero nunca nos preguntamos a nosotros mismos qué se requiere de mí en esta situación. Esa es una gran pregunta que también se las dejo, no la tengo aquí escrita, pero ¿qué se requiere de mí? Es algo que siempre debemos hacer ante el caos, ante un problema, ante una misma situación de conflicto que tengamos. Hay que aprender a detenernos. Y la incertidumbre ayuda mucho a expandir esas fronteras en las que nos vemos de repente condicionados. Bueno, paso a la siguiente diapositiva.
Y aquí les muestro la palabra incertidumbre. La frase in es dentro, entonces incertidumbre claramente es que la certeza está dentro, pero ¿dentro de qué? Ya vamos a ir hacia allá. Incomodidad, dentro de la comodidad. Es un juego de palabras que hay que aprender la lógica que tiene cada palabra. Inhumano, dentro del humano. Inconsciente, dentro del consciente, porque está dentro, está oculto, no se ve, es muy veloz. Entonces, todo esto tiene su lógica para poder entender mejor y que no nos impactemos al ver que la palabra incertidumbre ya tiene su tiempo donde se rechaza inmediatamente la incertidumbre, ¿cierto? Aquí dice, cuando llega la incertidumbre es porque ya te llegó el cambio. Escucha tu resonancia interna. ¿Se han dado cuenta que de repente han habido algunos comentarios con respecto a que hace ruido algo dentro de nosotros? Y eso es simplemente porque desconocemos esa parte de nosotros. Esa es la resonancia interna. Entonces, llega la incertidumbre a tu vida y es porque llegó ese cambio. Ya estás para poder cambiar a una siguiente octava, como dice aquí debajo. Cuando me incomodo, porque es una sensación interna, es cuando hay que tener muy en cuenta que debo cambiar una nueva octava de conciencia. Esa es una palabra técnica, lo que es octava, pero les voy a contar que el universo funciona por octavas. Las notas musicales tienen octavas. Se habla de subir la octava, es cuando se sube de frecuencia vibratoria. Entonces los seres humanos, como estamos dentro del universo, somos parte del universo, necesitamos subir la octava cada cierto tiempo para poder ir subiendo de frecuencia y no quedarnos en un mismo escalón vibrando de una misma manera, porque todo está en movimiento, todo está en una fase de cambio constante y la incertidumbre es parte de ese cambio. Entonces cuando llega a tu vida, simple y sencillamente hay que dejarse fluir y dejarse guiar. Como cuando hay una frase por ahí que la he escuchado bastante, que es soltar y confiar. Va muy de la mano con la incertidumbre. Y dice que estás lista para subir a la siguiente octava, porque justamente cuando llega esa sensación de no sé, no puedo controlar más, es porque ya tienes que dejarte fluir en ese momento. Dice, algo debe morir y dejar ir. Me siento así, dice María Isabel. Sí, porque estamos en tiempos de cambio. Estos tiempos son muy importantes tomarlos porque, no sé si me han escuchado cuando he dicho el futuro ya está aquí, es porque nunca ha sido lineal los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Nos enseñaron así, pero todos estos tres tiempos funcionan a la vez. Entonces, conocemos el pasado, que es más lento, lo tenemos registrado, el presente es aquí donde estamos nosotros, pero ¿qué hay del futuro? El futuro genera mucha incertidumbre y el futuro está cargado de potenciales. Y esos potenciales lo tenemos los seres humanos dentro de nosotros y se tienen que desarrollar. El potencial es como una semilla, que esa semilla si no se le dan los nutrientes nunca crece. Así que es importante cuando llega esa incertidumbre tomarla en cuenta, detenernos, hacer una pausa y decir estoy listo para acceder a la siguiente octava. Como les decía, algo debe morir y dejar ir para que nazca algo nuevo, porque es el proceso natural de la vida. Entonces, ¿cómo podemos ir en contra de los procesos naturales de la vida? Resistiéndonos a los cambios, resistiéndonos a las nuevas formas de abordar un dilema, un tema que tengamos. Entonces hay que ir junto con esos procesos fluyendo, soltar para poder dejar ir lo que ya nos pesa, lo que ya no nos sirve. Es un proceso natural. Si me doy cuenta que no escalo de conciencia es porque no he dejado morir algo, claramente. Pero es porque es así, estamos conectados al todo. Si nosotros creemos que solamente somos cuerpo y lo concreto nada más, creo que nos estamos quedando muy cortos en visión, estamos viendo muy poquito y hay mucho más. Tenemos que dejar morir para poder escalar a la siguiente conciencia donde voy a expandirme mucho más, quizás. De hecho es así. Dejarnos sorprender por lo nuevo y dejar de hacer juicios de valor. Me refiero a que siempre estamos en qué es bueno y malo. Estamos desconectados de nuestro doble, por eso perdimos el enlace original. ¿Quién es nuestro doble? Se preguntarán ustedes. Es nuestra alma. Tiene varios nombres. Es nuestro ser ondulatorio multidimensional. Pero claramente es nuestra parte. ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva hay un inhumano? Dentro del humano nosotros somos el humano y el inhumano es nuestra parte ondulatoria. Ese es nuestro doble cuántico. Hemos perdido con el tiempo ese enlace original. Tenemos un enlace original que
hay tres instancias por las cuales nosotros llegamos aquí a este plano. Nosotros estamos aquí en lo concreto, pero somos la última parte de esa creación. Anterior a nosotros está ese doble cuántico y mucho antes está ese origen, que es donde nosotros los seres humanos debemos tener ese enlace, siempre. Porque de esa manera podemos ir fluyendo, construyendo y escalando en conciencia de una manera más lógica, real. Y sí, es un poco lento. Lamentablemente se nos ha educado en esta sociedad a que debemos tener resultados inmediatos, todo seguro, pero simplemente porque al principio de los tiempos no había tanta información como la que se ha ido descubriendo hasta ahora. Entonces es importante conocer ese pasado de cómo fuimos enseñados para saber cómo estamos hoy en día. Y que todo esto tiene una lógica previa, que esa lógica también se puede cambiar. Así que esa es la desconexión que tenemos, pero podemos volver a conectar, no hay ningún problema con eso. Y aquí por último dice, si no hay enlaces, no hay creaciones nuevas, porque la creación proviene de un origen. Ese origen eh, tiene un enlace con todas sus creaciones. Entonces nosotros cuando nos vemos desconectados de alguien, de algo, hemos perdido ese enlace original. ¿Por qué? Porque nos estamos centrando solamente en una sola área, que es la concreta. Y para poder crear lo concreto siempre tenemos que tener un enlace con lo no visible, con lo invisible, con el inhumano. Aquí en esta clase también estoy nutriendo un poco en base a lo que es el miedo, porque va de la mano con la incertidumbre, y también una pincelada de lo que es la realidad hoy en día. ¿Qué es el miedo? En base a una visión lógica. Es una emoción de supervivencia para mantenerte a salvo del peligro entre comillas, que puede ser real, simbólico o imaginario. Además, es una lógica programada que la has tomado como propia, porque nosotros venimos aprendiendo de quién nos haya criado en nuestra infancia y nuestra adolescencia, de quién nos haya guiado y que nos haya contenido en esa fase, y de esa fase nosotros hemos sacado una forma de interpretar y de ver la vida. Y mediante esos registros que tenemos dentro de nosotros, vamos interpretando la vida. Todos interpretamos de diferentes formas. Entonces, por eso los conceptos en cada uno de nosotros son diferentes. Y a veces no hay que dar por sentado. Si a veces nos pasamos dando por sentado, pero es porque hemos aprendido así. Pero ¿saben qué pasa? El conflicto a veces es tan necesario porque cuando damos por sentado siempre entramos en conflicto con el otro, o con los demás, o con la familia. El conflicto se le llama también un choque consciente. Es un poco raro lo que digo, o quizás les haga sentido dentro de ustedes, porque el conflicto realmente está no para que lo erradiquemos, tal como la incertidumbre. Cuando se habla de conflicto también es algo, una palabra que te hace sentir un poco indefensa quizás, o te hace entrar en modo defensivo, ahí como lo vayas sintiendo tú. Pero el conflicto también llega a hacernos tomar conciencia de muchas cosas, nos saca de un escalón para ver nuevas posibilidades de abordar el conflicto que tenemos. Y ahí también hay miedo, obvio. Donde hay una información que te falta, hay un miedo que ocupa su lugar. Y el miedo conviene a muchos porque te lleva a buscar respuestas construidas en otros y no en ti. Y el miedo obviamente va de la mano con la incertidumbre. El miedo es una lógica creada. Cuando muchas veces decimos hay que atravesar ese miedo, o con el miedo y todo voy a donde sea. O sea, el miedo es algo que sí podemos pasar por sobre encima del miedo, porque es algo también que se ha programado en nuestra vida, y así como todo lo programado se puede desprogramar. María Isabel dice, pienso que el miedo es también inseguridad. Traemos distintas vivencias y distintas formas de abordar nuestra vida, y de esa manera que nos criaron a nosotros, nos inculcaron muchos conceptos que quizás en primera instancia nos sirvieron en nuestra niñez, porque nos hacían sentirnos parte de un clan, parte de la familia, que todos pensáramos igual, pero cuando ya va pasando el tiempo, vamos creando nuestra propia identidad en base a las nuevas familias que estemos creando, familias virtuales, nuestro núcleo familiar propio. Vamos adquiriendo nuevos conceptos, nos van haciendo sentido nuevas cosas. Entonces, claro que uno se inseguriza cuando uno ve que lo que aprendió no coincide con lo que estoy queriendo hacer hoy en día. Me conflictúa mucho, me siento muy insegura y da miedo. Y es totalmente propio del ser humano cuando está frente a un cambio. Es natural.
En primera instancia, toca indagarnos y vernos realmente como somos con nuestras particularidades y personalidades. Cuando nosotros vamos hacia lo nuevo, hacia el cambio nos permite ir hacia una transformación. El cambio no es lo mismo que transformarnos. La transformación conlleva diferentes cambios, pero el cambio más que nada es que nosotros vamos de un lugar a otro tratando de mejorar nuestra calidad de vida, siempre buscando la mejoría. Bueno, y necesitamos ser despiadadamente honestos y honestas con nosotros mismos para poder vernos en esa individualidad que ya si fuimos parte de un grupo y ahora yo quiero hacer algo nuevo, debemos saber que lo que aprendimos ahí ya es una etapa que quizás hay que dejar morir. Y eso te lo va indicando tu misma realidad con tus conflictos. Entonces hay que ver nuestras personalidades porque no podemos ser siempre de la misma forma. Yo como estoy ahora en este momento estoy siendo profesional con lo que estoy informando, con lo que estoy nutriendo. De esta misma manera, yo no puedo ser con todo el mundo. Uno siempre va ajustándose a lo que se requiera de uno en ese momento. Uno no puede ser totalmente fría, rígida, cuando se requiere de mí otra cosa, y eso nos damos cuenta inmediatamente. Voy a leer este otro mensajito que dice María Isabel: a veces pensar distinto del otro u opinar diferente te hace creer que estás mal. Siempre hemos venido actuando en manada. ¿Se dan cuenta? Eso es modo supervivencia, pero tenemos que salir de allí para poder vernos de forma particular, individual, poder salir de ese grupo, en lo cual nos vemos dentro del grupo limitados, y eso lo sentimos dentro, pero no lo queremos externalizar. ¿Por qué? Porque nos da miedo también muchas cosas que hay con respecto a un clan, a una manada, que nos excluyan, que nos destierren, están todo ese tipo de cosas que dentro de nosotros la pensamos muy velozmente, está dentro del inhumano, y por miedo e inseguridades no queremos sentirnos que estamos solos, porque ¿qué es estar solo para la manada? Morir, ¿cierto? Entonces claramente vienen esos miedos de ser diferente, pero hay que atreverse, porque después uno ve que uno tiene que atravesar esa puerta. En algún momento hay que hacerlo a fuerzas. Qué mejor que por voluntad propia, con información que tengas para que vayas de a poquito, de menos a más, fluyendo. También dice, eso requiere que me involucre en mi proceso para aprender, madurar y ralentizarme en medio del aceleramiento con exigencias que a veces yo misma me impongo. Así poder detectar dónde puedo aportar más con mis recursos. Porque nosotros nos exigimos a sí mismos, pero es porque hemos aprendido a ser así. Así traemos una educación de que si no me sacrifico, no vale. ¿Entienden? Entonces todo eso es programado en nosotros y depende de cada uno desprogramar. Y no tiene por qué ser así de fuerte y de duro, sino que buscar la información necesaria sin exigirnos tanto tampoco a que tenemos que aprender algo nuevo. No, tenemos que ir fluyendo con la vida, a nuestro ritmo. ¿Qué es incertidumbre? Y dice, la activamos en nosotros por la poca o desconocida administración de nuestro diseño configurado. Eso puede sonar un poco técnico, pero todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida tenemos que aprender de esto, no estamos alejados de esto. Esto técnico no solamente para las personas que se dedican a la informática o a lo administrativo, no, esto es para todo ser humano común, porque si no seguimos en esa misma rueda del hámster, como se dice, y nunca vamos a salir de ahí, siempre vamos a estar en los deseos de ser algo distinto, y nunca vamos a poder serlo realmente porque desconocemos cómo funcionamos en nuestra parte inhumana. Nuestro pasado es nuestro diseño configurado. Aquí dice entre comillas nuestro pasado. Por eso es la incertidumbre, porque no sabemos cómo administrar esa área. Primero, porque es muy veloz. Pero cuando vamos indagando en este ámbito, sí que podemos no administrarlo del todo, pero ya un pasito es saber que existe un diseño dentro de nosotros, que es veloz, que está configurado en nuestro pasado. Y en base a eso nos hemos movido hasta el día de hoy. Además, lo llevamos como un código de supervivencia en el inconsciente. Ahí está cuando yo les hablaba hace tiempo de leer código de la realidad o de leer código de las palabras. El código es muy veloz y estos códigos están en las computadoras, en los teléfonos para hacer ese tipo de configuraciones,
pero también está en nosotros, en lo in, dentro de nosotros. Y esa área es la que debemos aprender a conocer mejor. La incertidumbre se puede administrar de tal manera que vayamos actualizando, y lo puse en grande, actualizando nuestros modelos con los cuales transitamos la vida. ¿Por qué puse esa palabra en grande? Porque realmente es lo que le falta a nuestros diseños, actualizarlos. ¿Y cómo se va actualizando? Nosotros vamos viendo que la realidad, hoy en día que es un ámbito mayor a la vida, nosotros estamos transitando en diferentes escalas, que no las vemos, pero que sí que se puede graficar. La realidad es una escala mayor a la vida, está por sobre la vida. Entonces, cuando de repente sentimos que no tenemos el control de algo, es porque en ese momento tenemos que saber que somos esos seres humanos que no podemos controlar todo y que cuando nos vamos al exceso del control nos perdemos de mucho, de poder actualizarnos, de poder ir hacia lo nuevo, de poder conectar con lo que me va a ayudar a vivir, a tener más crédito de vida. Entonces hay que actualizar esos modelos y eso se va a notar porque inmediatamente yo entro en conflicto. Cuando hay algo que está obsoleto en mí, que no está actualizado, entro en conflicto con las masas, con los seres de mi propio núcleo familiar, conmigo misma. Estoy en conflicto porque hay una parte que ya está obsoleta y que simplemente nuestro diseño pasado intenta mantenerlo ahí, inmóvil, pero por puro modo supervivencia. Y como dice aquí al final, dice la realidad se actualiza constantemente porque es así, día con día nos actualizamos, pero una forma también de actualizarse, que es en la noche, es haciendo derivaciones nocturnas, pero en la noche todos los seres humanos nos actualizamos. Se actualiza parte de nosotros, de nuestro diseño, de nuestra percepción, se hace en la noche. Así que eso es algo, un tema muy importante también a conocer, que tiene que ver mucho con todo ese desempeño de nuestro humano con el inhumano. Aquí hablo también un poquito de la realidad. Lo que les explicaba anteriormente, la realidad es un contenedor y una escala mayor a la vida, que es este plano físico concreto. Es nuestra responsabilidad permitir las actualizaciones en nosotros mismos, en nosotras mismas. Pero cuando tenemos activado una alta resistencia a las novedades, la realidad se sufre mucho. Las novedades es lo nuevo, es el futuro que desconocemos, son esos potenciales a desarrollar. Esas son las novedades. Y cuando tenemos una alta resistencia a eso, se sufre. Estamos poniendo una coraza con algo que no queremos dejar pasar porque lo desconocemos simplemente. Es solo por eso, porque no se le parece a nuestro pasado. Todo lo que se le parezca a nuestro pasado lo dejamos pasar porque lo conocemos. Sabemos que podemos movernos en ese ámbito. Pero cuando desconocemos algo, entra la resistencia, entran las dudas, y ahí estamos negando el paso a lo nuevo. Pero no es que esté malo, no es que esté malo ni bueno ser así, que nos pongamos en esa resistencia. Simplemente es porque no tenemos esta información, pero ahora ya la estamos teniendo, así que no podemos negarnos a lo nuevo, a menos que alguien se quiera seguir resistiendo, pero eso va en cada uno y cómo vaya transitando esa resistencia. Si las puede manejar, bien, pero si no, creo que hay que dar paso a la actualización. Los desafíos de la realidad van cargados de incertidumbre y hay que aprender a surfear en ella. Todo lo que tenga que ver con un desafío tiene que ver con la realidad, eh, llegando a nuestras vidas a actualizarnos. Hay una frase por ahí de un curso de milagros, no sé si alguien conoce el libro de un curso de milagros, es un libro muy grande, ancho, que es como un entrenamiento para el ser humano. Y ese libro ya está hace mucho tiempo y hay una frase que dice que nosotros los seres humanos no sabemos lo que más nos conviene. Porque si supiéramos lo que más nos conviene, obviamente estaríamos en donde queremos estar, ¿cierto? Entonces, a veces yo misma, yo Valeria, me repito, tú no sabes lo que más te conviene, así que anda, siente el llamado, esa resonancia, algo te llama, aunque no lo comprendas, ve a ese lugar, conecta con esa persona, di lo que pregunta, lo que tienes duda, hazlo. Entonces, es acallar un poco la mentalidad que tenemos de tener todo más o menos clarito y dejarnos guiar por eso que se siente más que nada, porque eso tiene que ver mucho con nuestra intuición, con nuestra parte más
con nuestro fuero interno, y eso muchas veces avisa de muchas cosas. Estar conectado a lo in, como lo es la incertidumbre, al inhumano, al inconsciente, ir a indagar en esas áreas nos permite anticiparnos bastante y para poder fluir y conectarnos, sincronizarnos con esta realidad. Y así podemos aprender a surfear en ella, surfear todos esos desafíos, porque los desafíos únicamente llegan a actualizarnos. Cuando hay poca tolerancia a la incertidumbre es porque queremos permanecer en la comodidad del diseño anterior. Espacio vacío es lo que necesitas para que entre algo nuevo a tu vida. Espacio vacío. A veces esa incertidumbre también se siente como un vacío, pero como hemos aprendido a que todo el tiempo tenemos que estar lleno de cosas, lleno de familia, lleno de parejas, llenos de hijos, llenos de trabajo, llenos de exigencias, o sea, lleno de todo, no conocemos el espacio vacío como tal. El espacio vacío es claramente espacio. Nosotros tenemos que tener en cuenta que al ser esos seres humanos que transitamos un tiempo, también tenemos que estar conscientes del espacio, que el espacio es vacío y que ocupamos un espacio. Estamos en medio del espacio también en este planeta Tierra. Ese afuera es el espacio sideral, donde están los planetas. Pero aquí nosotros estamos en un espacio y en un tiempo determinado ocupándolo. ¿Y qué hacemos con ese espacio y tiempo? Espacio vacío es entrar también en incertidumbre, en que yo no controlo nada y me dejo guiar, porque en ese momento de seguro que la misma realidad, tú mismo te guiarás por tu intuición, no sé, es que en ese momento hay que vivirlo, es algo vivencial de cada uno. Yo se los digo por experiencia propia, cuando uno se deja guiar por por la incertidumbre, uno no controla y las cosas van llegando a tu vida sin que tú pongas resistencia, porque estás abierto a eso, hay espacio vacío. Pero para eso también hay que soltar un poquito lo viejo, las cosas que están de más. Tiene mucho que ver cuando las personas dicen vamos a votar ciertas cosas que estén ocupando espacio en nuestras casas para que entre lo nuevo. Tiene mucho que ver con eso, pero eso se hace cuando, bueno, las personas están comenzando a hacer espacio en su vida. Primero hay que empezar por lo concreto, obviamente, porque no tenemos mucha educación de lo que es in, dentro. Entonces hay que hacer espacio primero afuera para ver que dentro de mí yo estoy viendo que hay espacio en mi vida y que también eso lo puedo llevar a hacer limpiezas de diferentes tipos que tengo acá en mi cabeza, como personas, situaciones, algunos problemas, pero es toda una sincronización, tanto de lo externo como lo interno. Si yo también voy haciendo espacio interno, yo sé de primera mano que voy a hacer espacio externo, porque está dentro de mí, pero cuando uno va haciendo espacio externo, uno no se puede quedar ahí, porque lo que hay aquí de nuevo va a volver a llenar ese espacio en lo concreto. Entonces, por sincronización, uno tiene que ir obviamente aquí dentro a desocupar archivos, creencias, ahí se habla de esas creencias que nos limitan, creencias que nos condicionan, también hay que dejar y soltar cuando ya vemos que nos están causando un conflicto. Aquí también hablo un poco del ego. ¿Quién controla desde mi pasado? El ego. Tener una visión ego es vivir en el miedo y constantemente en la supervivencia más básica en esta actualidad. El ego no es que sea malo, tampoco bueno. Todo lo que van a escuchar aquí no es ni bueno ni malo. Son conceptos simplemente que nos han permitido transitar, viajar en este espacio y tiempo en el que estamos, y que el ego simplemente es un personaje que nos permite atravesar, sentirnos, empoderarnos. Tiene relación con el autoritarismo. Tener un poquito de todo eso no es malo, ni bueno, pero no es que esté que lo rechacemos, sino que todo lo que está en esta vida tiene su razón de ser y tiene su lógica. Pero hay que ir aprendiendo a soltar en el tiempo ciertas cosas. Siempre tenemos que ir renovándonos, renovando esas capitas, quitando lo que ya está en exceso en nuestra vida, y tenemos que entrenar nuestro ojo para poder discernir qué es lo que ya está de más, porque me está causando mucho conflicto, muchos temas, muchos dilemas, y qué es lo que realmente necesito ahora, requiero ahora. Hoy en día está todo accesible para aprender información de todo tipo y así actualizarnos todo el tiempo para evolucionar. Hay personas que a veces se resisten a la tecnología porque realmente la información, como les dije anteriormente, todo lo que es in es dentro, ¿sí? Y todo lo que está dentro es veloz.
no se comprende muy bien, es un desafío. Entonces, cuando no accedemos a lo nuevo, es porque nuestra información que está dentro de nosotros, ya codificada, siente que es un peligro lo que hay afuera. Y a veces no nos aparecemos ni siquiera a poder ver cómo aprender de la tecnología, cómo poder hacer un video, cómo hablar ante una cámara, no sé, todo lo que nos haga ser esos seres que nos podemos mover en esta actualidad con las herramientas que hay, poderlas usar, ser funcionales. Entonces, por eso es importante poder cuestionarnos un poco todos los conceptos que tenemos e ir sintiendo más que pensando. Primero el sentir. Y cuando ya ese sentir es diferente al pensamiento, hay que ver esa lógica que está dentro de nuestro pensamiento. Fue creada en un pasado. Todo lo que tenemos hoy en día es creado en un pasado. Entonces, hay que cuestionarlo, porque si nos está causando problemas en el presente, con mayor razón hay que cuestionarlo para mejorar. ¿Cómo manejar la incertidumbre? Aquí ya casi estamos terminando. El primer paso es que te des cuenta que sí existe certeza. Lo que sucede es que le pertenece a la parte veloz de ti, o sea, a tu doble cuántico. La certeza la tienes dentro. Dentro de ti está la certeza. Y cuando uno no se conecta con ese doble cuántico, con ese inhumano, con esa parte dentro tuya, cuando no hay enlace contigo misma dentro y has estado omitiéndote durante mucho tiempo, obvio que no vas a tener certeza porque no estás conectada a ti. Entonces todo va a ser incertidumbre, pero incertidumbre polarizado a lo negativo, a lo malo, a que lo rechaces, todas las experiencias que tengan que ver con incertidumbre. Entonces existe certeza, pero está dentro de ti. Así que creo que es momento de, ya escuchando esta información, ir a conectarse con esa parte in de cada uno de nosotros. La incertidumbre además es la realidad misma y tú eres in, estás dentro de ella. Nosotros somos la incertidumbre misma, porque las personas, por mucho que conozcamos a alguien, de repente uno dice, uy, pero esta persona era de tal forma, ¿cómo hace eso? Claro, porque todas las personas estamos en constante cambio, aunque no lo queramos aceptar. La realidad misma es incertidumbre porque la realidad va ligada al ser humano, porque estamos dentro de ella. Y si nos queremos mover en esta vida, fluir, llegar a cumplir nuestros objetivos más cercanos, lo que queramos hacer, debemos ir fluyendo con esa parte in de nosotros, ir sincronizándonos entre humano e inhumano. Dentro y fuera tiene que haber una sincronización, porque si estamos solamente en lo externo, difícil va a ser que podamos entender cómo fue también que llegamos a crear eso externo, lo concreto. Todo lo que está concreto hoy en día, todo lo que tenemos, las paredes, todo eso es algo concreto que fue creado primero antes en una parte in. De hecho, si uno va a un microscopio y uno ve las fibras, incluso de la piel, de la mano, todo esto concreto que a nuestro ojo lo vemos concreto, pero si nosotros colocamos microscopios se va abriendo todo y al final hay un vacío enorme. Bueno, investiguen eso si es que les hace ruido, si es que hay incertidumbre también con esta información. En la incertidumbre se pueden expandir las fronteras del diseño pasado, que es el que pone las barreras del miedo a lo desconocido. Simplemente nuestro diseño pasado hay que actualizarlo para que no sintamos esos miedos, o a lo mejor sí lo vamos a sentir, pero vamos a tener la certeza que el miedo es parte de lo nuevo, de ir hacia lo nuevo. Aquí hay algunas recomendaciones, ¿ya? Entonces, cuando sientas miedo, es la señal. Di a ti mismo, a ti misma, acepto las nuevas posibilidades que entren a mi vida. Acepto el vacío porque viene una nueva opción para mí. Acepto la ayuda que ya está aquí y las que vienen en camino. Me hago disponible. Y es aperturarse a esa posibilidad. Y en un proceso de comprensión, que ese proceso de comprensión es más bien in dentro de nosotros, siento la incertidumbre en mí, cuando se están activando procesos de transformación. Y ese proceso es cuando se está cambiando la lógica pasada a una más actualizada. Por lo tanto, le doy mi permiso. Tenemos que darle permiso, nos tenemos que dar permiso. No sé si se han dado cuenta que hay muchas veces que no nos damos permiso a ciertas experiencias, pero ¿por qué? Porque aquí hay un algo que manda, ¿cierto? Ese es nuestro diseño pasado, que nos dice peligro porque no lo conocemos. Entonces, ahí está una pequeña trampa donde el ser humano a veces se hace que siente el llamado interno que no tiene mayor explicación y como estamos acostumbrados aquí a que todo tiene respuesta, todo tiene una explicación
y todos quedamos conformes, no damos paso a ese vacío interno donde sintamos que estamos siendo parte del cosmos, no tiene algo fijo, no sé si se dan cuenta. ¿Quién sabe qué día va a haber mañana? Bueno, hasta eso está medido, ¿se dan cuenta? Pero nos podemos dejar sorprender. Entonces vivir dejándonos sorprender por las cosas también es parte de entrar en incertidumbre. Me dejo sorprender. Es mejor que decir, ¿sabes qué? Esto me da miedo y no voy porque quizás qué va a pasar. Ya nos empezamos a contar historias, ¿cierto? Entonces, este proceso de comprensión es a ti mismo que te lo digas, que sientes esa incertidumbre, porque sientes ese miedo, esa incomodidad, esas dudas, ese algo que te hace ruido. Entonces, esa es la incertidumbre, porque ya está llegando lo nuevo a tu vida, que debes atenderlo, y si no lo quieres atender también, no lo atiendas, pero, pero se te va a estar repitiendo, porque el ser humano necesita repetir sus experiencias para poder entenderlas. Cuando no hay comprensión, se repite y se repite todo. Y así como se nos repite todo, también se repite de generación en generación y con nuestros hijos, y de pronto no sabemos por qué está ocurriendo esto con nuestros hijos, y a veces simplemente porque hemos seguido repitiendo la lógica pasada, y ahí no hay vuelta que darle. En ese momento no hay vuelta que darle porque ya estás en una repetición. Pero cuando ya te detienes, haces una pausa pequeña y te das cuenta, permites que te entre la lucidez, ya es momento de dar paso a lo nuevo. Así que hasta ahí con la clase de la incertidumbre, no sé qué piensen ustedes de esto, que crean, que sientan más que nada. Me gustaría también escucharlas, o si no quieren, porque han quedado ahí, están procesando la información, que yo sé que esta información que se va procesando de a poco, denle en unos días y unos meses si es que es necesario, porque no necesitan entenderlo al tiro. Es un proceso lento. Ustedes saben cómo son las estaciones del año, cómo son los meses, cómo va pasando los días. En realidad todo lo queremos al tiro, pero si nosotros vamos a lo más amplio, conectarnos con el cosmos, nos vamos a dar cuenta que es lento, es un cambio muy lento. Entonces debemos dar paso a ralentizarnos un poquito, entrar en la pausa para darle paso a lo nuevo y que pueda ser mejor asimilado por nosotros. Gracias a todas por sus aportes, que esté muy bien.